Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el señor Armando Santamaría, el señor Tony Santamaría en representación de Fede Cámaras para hablar justamente acerca de la evolución de la economía en estos primeros 6 meses y vamos a hablar de la economía de frontera principalmente y por el impacto que esto tiene y el efecto en prácticamente todos los rubros. Señor Santamaría, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a los televidentes. Nuestro respeto al canal y gracias por permitirnos nosotros expresarnos desde la frontera de Ciudad del Este. Y por supuesto que lo que vamos a decir involucra todas las fronteras. Yo Está, quisiera que me permitieras explicar algo muy sencillo. ¿Dónde está el comercio de la frontera hoy de acuerdo con una publicación de un diario? Esto hoy. Dice lo siguiente, que las exportaciones, el total de las exportaciones fueron 4.931 y que de esos 4.931 a la fecha el comercio fronterizo aumentó 23.9% en las reexportaciones y tiene un total acumulado de 1.651 millones de dólares. ¿Por qué te quiero abrir esta conversación con esto? Porque hay empresarios que tal vez por desconocimiento o porque no les agrada que haya comercio internacional en la frontera, porque temen pues que se le haga daño al comercio de la capital, se expresan de forma incorrecta. ¿Cómo no va a ser importante el comercio fronterizo cuando con este total que yo tengo aquí de 1.651 millones de dólares, estamos en julio, probablemente nosotros alcancemos al final del año más de 3.500 millones de dólares? Con un volumen de ese tipo, ¿cómo no va a ser el comercio importante? Yo también quiero decirte lo siguiente. Yo creo que debemos, en esta ocasión, quiero que me permita enumerar esto. Esta es la introducción y vamos a hablar de lo que pasa hoy y de lo que ocurre con la propuesta que se ha presentado al Estado paraguayo. Primero, es cierto que tenemos un aumento, no hemos llegado realmente a alcanzar lo que teníamos en el año 19. Estamos realmente con un aumento de hasta el 40% o 45% de lo que teníamos en el 19. Por supuesto que todo lo que está haciendo el país tiene el mismo espejo, porque para llegar a lo que teníamos en el 19, pues hay que trabajar muy duro y la situación actual del COVID que no ha desaparecido y la guerra entre Rusia y Ucrania afecta el comercio de todo tipo a nivel internacional. Yo quiero decirte que vamos al grano ahora. Mira, yo escucho a la UIP, escucho a la FREPRINCO, escucho a la Cámara de Supermercados y son gremios respetuosos, son gremios significativos en el desarrollo de la economía del país. Y tienen todo nuestro respeto, pero a nosotros nos parece que son intransigentes. Y vuelvo a repetir, intransigentes. Fíjate por qué te digo que son intransigentes. Mira, el día 21 de abril, los impulsores del proyecto abiertos a escuchar alternativas para fomentar compras en frontera. ¿Qué significa esto? Se presentó un proyecto y la palabra lo dice, proyecto. Si yo te presento un proyecto, ese proyecto obviamente va a estar sujeto a cambio o a rechazo en parte de él. Y hay que sentarse para resolver eso. Si la frontera no le hubiera dicho a estos gremios que está dispuesta a sentarse para escuchar alternativas y ajustar lo que se presentó, entonces yo diría que somos intransigentes, pero no es así. Esta manifestación la hizo el representante de la Cámara de Comercio el 18 el 13 de julio del año 22. Entonces, yo creo realmente, y el 21 de abril del año 22 me corrijo, yo creo que realmente con esta manifestación lo que hay que hacer aquí es, yo le pido muy respetuosamente a los gremios que he mencionado y a otros más, y al viceministro que se haga una mesa donde estemos todos y busquemos cómo ajustar el régimen de turismo en la frontera. ¿Qué es lo que ocurre con el régimen de turismo en la frontera? Mira, nosotros tenemos una concesión obtenida por el gobierno del señor Marito, a quien felicitamos por esta acción, que vencía y se extendió hasta el 2030. Entonces, si tenemos hasta el 2030, vamos a ajustar el régimen de turismo para que sea competitivo. Si no, ¿qué va a ocurrir en esta frontera y en las otras fronteras si el gobierno no tiene situaciones para reemplazar los puestos de trabajo que se van a perder de forma directa e indirecta si desaparece el régimen de turismo antes del 2030? Yo no creo que el Estado paraguayo ni los gremios de Asunción, incluyendo la maquila que con mucho respeto
esto también la reconozco como algo valuable del país, tengan cómo brindar inmediatamente a aproximadamente 35.000 o 40.000 empleos que hay directos y los indirectos para que no haya una crisis en la frontera. Si no se mejora el régimen de turismo, aquí va a haber una desocupación. ¿Por qué te digo eso? Mira, hoy, ¿qué es lo que ocurre? 4 o 5 productos son los que sostienen el comercio en la frontera, y esos 4 o 5 productos son sobresalientes. El resto de los productos no son competitivos o ya no tienen movimientos para hacer realmente que el comercio se sostenga. Entonces, lo que nosotros aquí recomendamos, y de forma directa, como te dije, es que se revise la lista nacional de excepción, que es una lista que tiene 648 productos, y que se menciona en el decreto 1931, y que se deje de seguir registrando productos que no tienen movimiento y que se registren productos que tienen movimiento. Hay una pugna entre los perfumes, el whisky, la ropa, etcétera. Entendemos que esos ítems tienen impuestos de 30 a 32% en total, y que para el gobierno es difícil bajar esos ítems al 4 o al 3,5%, y entendemos eso. Bueno, entonces busquemos una alternativa. ¿Cuál puede ser la alternativa? Busquemos otros productos que no sean eso y bajemos los impuestos. La lista nacional de excepción o la lista del régimen de turismo que tiene Paraguay tiene una falencia. ¿Cuál es? Tenemos diversidad de impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Hay 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14, probablemente hasta 16. Entonces, con esa lista así, ¿qué es lo que ocurre? Y esto hay que decirlo claro. Probablemente, porque yo no puedo afirmar esto, hay de vez en cuando suposición de que se cambia la descripción de equipo para pagar menos impuestos, pero el problema es que se trata de competir. El gobierno debe entender una cosa. Los duty free que se instalaron pagan 6%, y cuando esos duty free pagan 6%, nosotros realmente, salvo los celulares, los PlayStations y las computadoras, tenemos impuestos que podemos competir. Entonces los celulares llegan a formar, a veces en el año 21, fueron el 49% de la importación. Imagínate eso, un solo equipo. Entonces, el comercio no puede vivir de un solo equipo. Entonces, lo que yo quiero decirle específicamente a la Cámara de Supermercados, al señor Sorosky, que es muy trabajador, que tiene una Cámara de Comercio fantástica, que no nos cerremos, que no digamos que el comercio no es el futuro de la frontera. Yo no sé si es el futuro o no es el futuro de la frontera. Lo que yo sé es que tiene una duración de hasta 8 años más. Y durante ese hemiciclo, para proteger al paraguayo, que es el que va a sufrir si esto no continúa, sentémonos y busquemos una solución. Señor Sorosky, y también le digo a la Cámara al Centro de Importadores, que en algún momento ellos habían dicho que ellos estaban dispuestos a sentarse, a revisar la lista y a buscar una forma para que el comercio fuera competitivo, ¿no? Yo quiero que ellos hagan válido esa palabra, y no se trata de lo que la frontera necesariamente quiere implantar, sino busquemos un término medio y que trabajemos para que tengamos un arancel que sea competitivo en torno a lo que el Estado puede dar, pero no decirnos si no tienen esto, pues váyanse. Yo creo que esa no es una respuesta correcta. Yo creo que lo correcto sería lo que ellos habían propuesto en su momento, y que lo tengo en periódico, donde ambas instituciones decían que ellos estaban dispuestos a reunirse y a revisar el régimen de turismo. Yo vuelvo a apelar al buen juicio tanto del Centro de Importadores del Paraguay como de la Cámara de Supermercados, a que hagan válidas esas palabras que publicaron los periódicos, y que se haga una reunión realmente y busquemos un punto de equilibrio. Es cierto también lo que dice el gobierno, que tampoco puede bajar los impuestos todos. Bueno, entonces veamos qué es lo que se puede hacer. Yo quiero mencionarte un último punto para darte oportunidad que me pregunte. Es que yo creo que debemos realmente entender todos que el impuesto a la ganancia no debe ser discutido. Ese impuesto debe quedarse como está, y esa es mi opinión, y espero que las cámaras de comercio no se molesten, pero yo creo que ese es el único nexo real que el gobierno va a recibir dinero en impuestos, si nosotros realmente con los impuestos más bajos logramos vender más mercadería a los brasileños.
Es importante que eso se entienda. Yo entiendo Señor al Tony, viceministro de Educación. justamente en atención a estas declaraciones que está realizando, y valoramos mucho este análisis bastante, que justamente tiene todas las aristas. Si tenemos que hablar de un porcentaje, y esto en atención a la evolución de la economía, ¿se ha avanzado? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor en estos primeros 6 meses? Si hablamos de la economía que tenga que ver con el comercio y también con la economía de calle que se tiene allí en la zona fronteriza. Te respondo. Los aumentos que se habla, la importación, son aumentos reales, pero el problema es que son aumentos probablemente sobre equipos específicos y no sobre la gama de equipos que nosotros tenemos en esa lista de 649 productos. Entonces, realmente lo correcto sería esto que yo te digo, un avenimiento voluntario de las partes y que nos sepamos escuchar y busquemos para que el arancel sea menor del 6% que ofrece el duty free en FOS. Si eso no es así, nosotros no podemos competir. En cuanto a lo que me preguntas, mira, del 100% de los trabajadores que tenía el centro comercial, probablemente solamente se ha recuperado hasta un 35%, 40%, que creo que es mucho. ¿Por qué? Porque nosotros realmente solamente vendiendo 3 o 4 productos tampoco podemos volver a reemplearlos a todos. El ambiente que tiene, si vienes a la frontera y caminas las calles, vas a ver muchachos jóvenes en la calle conversando, buscando qué hace, porque en realidad no hay trabajo. Mira, en este momento tú sabes bien que la devaluación es un punto importante. La devaluación del real es fundamental para todos. Y el real está en una devaluación muy alta para Brasil. Estamos viendo que hay momentos que llega a 5.40, 5.45, cuando lo ideal para el comercio de la frontera sería que esto esté en 4.60. Entonces yo creo que volvamos a lo mismo, más allá del vaivén del desarrollo del comercio y de la economía del Alto Paraná, que atiende también del agro y otras cosas, pero vamos a hablar del centro comercial que es la frontera, que es Ciudad del Este, su centro. Yo creo que sí debe haber voluntad para comprender. Nosotros como gremio, nosotros somos dos gremios, la Cámara de Importadores y Electrónica y Fedecámara. Comprendemos ambas partes. Comprendemos que la Cámara de Comercio y todas las cámaras de comercio y todos los gremios que apoyan esto, quisiéramos tener ese proyecto que hemos presentado. Pero si no se puede, porque el Estado no puede, entonces lo correcto no es cerrar la puerta, no es dejar al proyecto durmiendo en el Senado, que no se haga nada. Y por otro lado, pues yo llamo a los gremios que han estado involucrados directamente en esto, a las cámaras de comercio, a la UIP y al centro de importadores, para que nos sentemos y busquemos una solución y no perjudiquemos al paraguayo. Señor Tony, valoramos nuevamente este análisis, lastimosamente por una cuestión de tiempo que tenemos al aire. Nosotros quisiéramos justamente dejar esto como, digamos, una primera parte y luego ya en la semana también hablar sobre otros puntos, porque consideramos muy importante por todo lo que está mencionando y más aún por la situación real, como usted la describe, en la situación de los jóvenes en la zona de la frontera y de los comercios. Este 35% que menciona es un número para tenerlo en cuenta, y más aún cuando hablamos de un proceso en el que todos estamos afectados y que todos esperamos mejore. Muchísimas gracias, señor Tony. Nuevamente valoramos su tiempo y vamos a hablar más sobre este tema en otros espacios informativos. Muchísimas gracias. Te agradezco a ti, que tengas buenos días. Saludos para todos.